se nos instruyó que tenemos que hacer un video sobre la fuente DC, y tenemos que explicar qué es lo que pasó y qué fue nuestro tratamiento y nuestra evolución con la fuente, y qué es lo que aprendimos y qué es lo que no aprendimos. Me demoré alrededor de unos 15 días en hacer absolutamente todo. Quisiera comentarles algunas cosas mientras le abro la fuente. Más o menos la fuente tuvo un valor de $58. Posteriormente les comentaré cuáles fueron los gastos y los elementos que se compraron para realizarla. Es una fuente que convierte corriente alterna a corriente continua. Podemos conectar o podemos transferir la energía del toma corriente a un voltaje DC, a una corriente DC, a un voltaje DC, el cual lo podemos obtener en cualquier lado, justamente porque tenemos toma corrientes en cualquier lado. Entonces, en vez de utilizar una batería de 9 voltios, además que nos da baja potencia, nos va a dar también una limitación, porque las baterías de 9 voltios trabajan y se desgastan, entonces deberíamos estar recargando a cada rato. Utilizando esta fuente, nosotros tenemos una fuente de energía de la cual podemos utilizarla y podemos regularla, porque es una fuente regulable. Nos da voltaje negativo y voltaje positivo. Sus límites van de 1.25 a 12 voltios, o sea, podemos obtener 12 voltios de forma positiva y 25 voltios de forma total. Entonces es una fuente que nos ayudará mucho, ya que muchos instrumentos utilizan lo que es voltaje DC. Al momento de nosotros transformar la corriente AC a DC a través de un puente de diodos utilizado, el DC no va a ser totalmente puro, pero vamos a poder utilizarlos y va a ser servible. Aquí tenemos capacitores de 2200 microfaradios. Posteriormente les voy a indicar cuál es la conexión y las funciones. Aquí tenemos un puente de diodos, tenemos disipadores de calor para los reguladores de voltaje. Se utilizaron dos reguladores de voltaje, como se puede ver, un L337 y un L317, cada uno es específicamente para regular voltaje negativo y voltaje positivo. Se tienen diodos de protección de los reguladores, se tienen las borneras, que son directamente para que salga un cable del circuito a alguna, en este caso un potenciómetro que se utilizó, que se encuentra, son dos potenciómetros, el uno regula la parte negativa y el otro regula la parte positiva. Tenemos tres conectores banana, tres hembras banana, las cuales vamos a conectar justamente parte positiva, la tierra, y parte negativa, la tierra, y la positiva. Tenemos resistencias, tenemos otros capacitores de 1 microfaradio, y tenemos el transformador. El transformador es lo que justamente nos permite tener de una u otra manera un cierto control acerca del voltaje que nos viene del toma corriente. El toma corriente viene aproximadamente 110, fluctúa entre 115 y 120 voltios, como sabemos. Pero aquí nos arroja 12 voltios y nos arroja específicamente, y lo más importante, es un amperio. Esta fuente está regulada para que sea 12 voltios y que necesite una carga de 0.5 amperios. Utilizamos un puente rectificador W10M, que son 4 diodos integrados, los cuales nos permiten convertir justamente la señal AC en DC, y después posteriormente esa señal pasa a través de un paralelo de un capacitor y llega al regulador de voltaje, con el cual a través de una resistencia variable, que es un potenciómetro, vamos a conseguir el voltaje que necesitemos, justamente del rango de 1.25 a 12 voltios. La baquelita que utilizamos fue una baquelita de fibra de vidrio, y hicimos un maquinado no tradicional, que es justamente
maquinado tradicional químico, el cual mediante un ácido le quitamos el resto del cobre no tapado, porque como todos saben la baquelita se la realiza haciendo caminos de cobre marcados por una impresión o por un marcador, el cual va a impedir que el ácido corrompa estos caminos y se pueda realizar el camino que necesitamos en la baquelita. Entonces, el hecho de la baquelita fue lo más largo del proyecto. Como sabemos, el resultado son $58.15. Lo que tiene que ver con el circuito en Proteus, el circuito en Proteus lo tenemos en pantalla. Y vamos a ir paso por paso. Tenemos una entrada del transformador, puente de diodos, se conecta a un capacitor de 2200 microfaradios, se va a un LM, luego pasa a una protección de diodos, a una resistencia, y en serie un potenciómetro, a la salida un capacitor, en paralelo igual, y corresponde la salida. Eso es lo de la parte positiva. Para la parte negativa tenemos el mismo sistema, un capacitor en paralelo, un LM 337, el superior es 317. Como se puede ver, la dirección de los diodos cambian. Igual hay una salida del potenciómetro, igual hay una resistencia de protección, igual hay un capacitor en paralelo al final y una salida total. Las salidas están representadas por laborneras. Aquí tenemos lo que es el circuito en Proteus final para la impresión. Y aquí está justamente lo que se imprimirá. Cada uno de los espacios ubicados en esta plantilla que se imprimió en la respectiva baquelita y está milimétricamente ya diseñada por el programa para los elementos que constituyen nuestro circuito. Bueno, dentro de los problemas que también tuvimos en la elaboración de la fuente DC fue el material utilizado para la caja. El material utilizado para la caja finalmente se fue de plástico, pero al principio se lo realizó de metal. Al momento de realizarlo de metal existían un montón de cortocircuitos, entonces era aconsejable hacer la fuente DC en plástico, en una caja de plástico, para evitar todo el tipo de contacto con el metal. El plástico no es conductor, el metal sí lo es, entonces se evita muchos problemas así. Los elementos tienen que estar fijos a la caja para evitar cualquier tipo de falla luego, posterior, ya que esta fuente servirá para mucho tiempo y para muchos proyectos, entonces se requiere que tenga un buen ajuste, una buena elaboración, una buena metodología, una buena organización. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Gracias.